El olor a antiséptico del hospital se aferraba a mi uniforme mientras arrastraba los pies por el pasillo iluminado con luces fluorescentes, mis hombros pesados por el agotamiento. Llevaba 12 horas de turno como enfermera de urgencias en el Hospital Central de la Ciudad de México, y la cacofonía de monitores pitando, ruedas de camillas chirriando y gemidos de dolor se había convertido en ruido blanco, una banda sonora para mi existencia poco destacable. Natalia, te necesitamos en la sala 4. La voz del doctor Morales cortó mi niebla mental. Los bancos de sangre se están quedando sin O negativo para el desconocido del tiroteo. ¿Algún donante entre el personal? Levanté la mano antes de que mi cerebro procesara completamente la pregunta. Soy O negativo, donante universal. La única cosa buena que mi padre ausente me había dado. Sangre rara que podía salvar a cualquiera. Perfecto. Sala de donaciones. No se suponía que estuviera aquí esta noche. Un cambio de turno de última hora con Cynthia, quien tenía entradas para un concierto que no podía soportar perderse. Una pequeña decisión que desentrañaría la cuidadosa simplicidad de mi vida. El vinilo de la silla de donación estaba frío contra mi piel, mientras el flebotomista, un tipo nuevo que no reconocía, preparaba mi brazo. A través del tabique de vidrio, vislumbré actividad frenética en la sala de traumatología al otro lado del pasillo. Quienquiera que necesitara mi sangre era lo suficientemente importante como para que 6 miembros del personal médico lo rodearan, sus rostros serios por la concentración. ¿Hay alguna posibilidad de que sepa quién es? Pregunté, haciendo una mueca mientras la aguja se deslizaba bajo mi piel. Un empresario europeo, respondió el flebotomista, su voz deliberadamente casual de una manera que sugería que había más en la historia. Un tiroteo en la avenida Presidente Masaryk, bastante descarado, si me pregunta. Intenté asomarme de nuevo por el tabique. Todo lo que pude ver era un bosque de postes de suero y un atisbo de piel aceitunada, cabello oscuro y sábanas teñidas de carmesí. Algo en la forma deliberada en que se corrían las persianas, los hombres trajeados que aparecían en el pasillo, hablando urgentemente por auriculares. Este no era un paciente normal. La sangre fluía de mis venas, oscura y viscosa, destinada al cuerpo del extraño. Algo primitivo susurró en mi mente. Una parte de ti estará dentro de él, estarás conectada. Sacudí el pensamiento. 20 minutos después, mareada pero funcional, continué mi turno. El ala de traumatología había quedado inquietantemente silenciosa. El paciente misterioso fue trasladado a una habitación privada en el último piso con una seguridad que nunca antes había visto en el Hospital Central. Los rumores se extendieron entre el personal. Crimen organizado, protección de testigos, dignatario extranjero. Estaba demasiado agotada para importarme. 3 días después, casi había olvidado mi donación. La vida continuaba en su reconfortante rutina. Trabajo, a casa a mi pequeño apartamento, cena de microondas, dormir, repetir. La soledad me venía bien después del caos del hospital. Nadie necesitaba nada de mí una vez que terminaba mi turno. El sobre apareció debajo de mi puerta un jueves lluvioso por la noche. Papelería de color crema, pesada. Mi nombre escrito con una caligrafía elegante. Dentro, una nota sencilla en papel con marca de agua. Gracias por tu regalo de vida. Algunas deudas nunca pueden saldarse, pero lo intentaré. Sin firma. Junto a ella, una pequeña caja de terciopelo que contenía un par de aretes de rubí que incluso mi ojo inexperto podía decir que valían más que mi salario anual. Mi primer instinto fue devolverlos. La política del hospital prohibía estrictamente aceptar regalos de pacientes. Mi segundo instinto, mientras pasaba el dedo por las exquisitas piedras, fue preguntarme cómo alguien había descubierto mi dirección. Llamé a la administración del hospital a la mañana siguiente, pero afirmaron no tener conocimiento del regalo, ni de cómo un paciente podría haber obtenido mi información personal. La confidencialidad del paciente les impedía revelar la identidad del hombre misterioso, aunque la voz del supervisor se tensó cuando describí los aretes. Me aconsejó devolverlos a seguridad del hospital de inmediato.
Tenía la intención de hacerlo. Realmente lo hice. Pero esa noche, mientras miraba las piedras relucientes bajo la dura iluminación de mi apartamento, la curiosidad eclipsó la precaución. Había sido invisible toda mi vida. Para mis padres adoptivos que cobraban cheques, para la corriente de citas olvidables que nunca volvieron a llamar, para los administradores del hospital que no podían recordar mi nombre después de 5 años de servicio. Sin embargo, alguien me había visto, me había localizado y me había enviado este extravagante agradecimiento. En un momento de capricho rebelde, me puse los aretes en los lóbulos y examiné mi reflejo. Los rubíes captaban la luz, transformando mis rasgos ordinarios en algo casi sorprendente. Por una vez, el rostro que me miraba parecía pertenecer a alguien importante. Los usé para mi turno al día siguiente, escondidos debajo de mi cabello, una calidez secreta contra mi piel, una rebelión privada, una pequeña llama de importancia encendida en mi pecho. Los susurros me llegaron antes de que terminara mi primera ronda de signos vitales. El paciente VIP, mi receptor de sangre, había sido dado de alta en contra de la recomendación médica, dejando tras de sí un rastro de generosas propinas para el personal y preguntas sin respuesta. Natalia. La voz del Dr. Ricardo Morales tenía un tono inusualmente diferente cuando se acercó durante mi descanso para el almuerzo. Alguien quiere verte. ¿Un paciente? No exactamente. Bajó la voz. Mira, pase lo que pase, nunca escuchaste nada de mí. ¿Entendido? Pero el tipo de la semana pasada, la víctima del tiroteo, se llama Salvador Rojas. Una vieja familia de negocios, importación y exportación oficialmente. El nombre no significó nada para mí, pero la forma en que los ojos del Dr. Morales se movían rápidamente me dijo que debería hacerlo. Su chofer te está esperando en el vestíbulo. Dice que el señor Rojas solicita el placer de agradecer personalmente a su ángel de la sangre. La expresión del Dr. Morales era indescifrable. No tienes que ir. De hecho, si fueras mi hermana, te diría que corrieras en dirección contraria. Debí haberle escuchado. Debí haber dicho que estaba enferma, llamado a seguridad, inventado cualquier excusa. En cambio, la curiosidad, ese defecto fatal de todo cuento con moraleja, me impulsó hacia adelante. El hombre que esperaba en el vestíbulo destacaba contra el telón de fondo institucional como un halcón entre palomas. Traje impecablemente cortado, postura militar, ojos escaneando constantemente el entorno. Cuando me vio, su mirada se detuvo en mis lóbulos, ahora visibles con mi cabello recogido. Señorita Natalia Chávez, no fue una pregunta. El señor Rojas se sentiría honrado si lo acompañara a cenar esta noche para expresarle su gratitud. Estoy trabajando hasta las 8. Las palabras salieron antes de que pudiera formular un rechazo adecuado. Esperaremos. Me entregó una tarjeta con una dirección grabada en pan de oro. Un coche la recogerá en su apartamento a las 9. Abrí la boca para objetar. ¿Cómo sabían dónde vivía? Pero él ya se alejaba, hablando rápidamente por su auricular en italiano. El resto de mi turno transcurrió en una niebla de anticipación y alarma. La Natalia lógica, la Natalia sensata, la chica que siempre revisaba sus cerraduras 2 veces y nunca hablaba con extraños, gritaba advertencias en mi cabeza. Pero debajo de esa voz había una más tranquila y persistente. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó algo interesante? En casa, me cambié 3 veces, finalmente decidiéndome por mi único vestido bueno. Una funda azul marino que lograba ser modesta y favorecedora. Me puse los aretes de rubí con dedos temblorosos, su peso reconfortante y aterrador a la vez. El Maserati negro que esperaba fuera de mi edificio trajo miradas de los vecinos que normalmente me ignoraban. El chofer, diferente del mensajero del vestíbulo, me abrió la puerta sin hablar. Mientras nos deslizábamos por la ciudad, intenté calmar mi respiración, recordándome a mí misma que era una profesional que simplemente había ayudado a un paciente. Esto era solo una cena de agradecimiento, nada más. Llegamos a un edificio sin marcar en el barrio de la Roma. Su exterior discreto desmentía a los guardias armados que asintieron respetuosamente a nuestro paso. Fui escoltada por una entrada privada
y subí por un elevador que requería un escaneo de huellas dactilares para funcionar. Las puertas se abrieron directamente a un restaurante en el penthouse, o lo que parecía ser uno, excepto que no había otros comensales. Solo una mesa individual colocada frente a ventanales de suelo a techo que daban a la reluciente silueta de la Ciudad de México. Y allí estaba él, de espaldas a mí, silueteado contra las luces de la ciudad, alto y de hombros anchos. Su postura sugería tanto poder como la reciente herida que había ayudado a tratar. Cuando se giró, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Salvador Rojas no podía tener más de 40 años, pero la autoridad marcaba cada línea de su rostro. Desde los ojos obsidianos que me evaluaron al instante, hasta la fuerte mandíbula oscurecida por una barba de 3 días precisamente mantenida. Una delgada cicatriz trazaba su pómulo izquierdo, de alguna manera realzando en lugar de disminuyendo su apariencia devastadora. Era hermoso de la manera en que los depredadores son hermosos, una perfección mortal que desencadena admiración y alarma. Señorita Chen, su voz era grave, con acento, cada palabra deliberada. Mi ángel de la sangre, señaló mis orejas donde sus rubíes captaban la luz. Le quedan bien. Aunque ahora veo que palidecen junto a su belleza, debí haberlo corregido. Debí haber aclarado que simplemente estaba haciendo mi trabajo. Debí haber mantenido la distancia profesional. En cambio, me sonrojé como una colegiala y acepté el asiento que me acercó. Normalmente no acepto regalos de pacientes, logré decir mientras un camarero aparecía con champaña. No soy un paciente normal. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Y técnicamente, las regulaciones del hospital se aplican a regalos de menos de 85,000 pesos mexicanos. Estos eran algo más. Mi mano se detuvo a medio camino de mi copa. No puedo aceptar. Ya lo ha hecho. Levantó su propia copa. Por las conexiones forjadas en sangre. El champaña se deslizó por mi garganta, fresco y efervescente. Noté a un guardaespaldas discretamente posicionado en cada entrada, su atención dividida entre las salidas y su empleador. Señor Rojas, Salvador, por favor. Se inclinó hacia adelante y capté su aroma. Colonia cara sobre algo singularmente masculino. ¿Sabe lo que significa cuando alguien le salva la vida, Natalia? En el viejo continente, creemos que eso crea un lazo. Su sangre corre por mis venas ahora. Su mirada cayó sobre mi garganta, donde mi pulso latía visiblemente. Estamos conectados de la manera más primitiva e irrompible. Las campanas de alarma sonaron en mi cabeza, pero su intensidad era magnética. Nadie me había mirado nunca con tanta concentración, como si yo fuera el único punto de luz en un universo oscuro. Fue solo una donación de sangre, dije débilmente. No hay solo en la sangre. Algo peligroso brilló en sus ojos, especialmente no en la sangre dada libremente. Llegó el primer plato. Delicadezas que no pude nombrar, pero que se derretían en mi lengua. Hablamos de cosas triviales, mi trabajo, su versión abreviada de su negocio de importación, mi infancia en hogares de acogida, su educación en Sicilia. Con cada intercambio me sentía más relajada, atraída por la gravedad de su atención, hasta que su teléfono vibró. El cambio fue instantáneo. Su expresión se endureció al leer el mensaje. Luego disparó una respuesta rápida en italiano. Cuando levantó la vista, el encantador compañero de cena había desaparecido, reemplazado por alguien más frío, más calculador. Perdóname, cara, pero nuestra noche debe terminar temprano. Hizo una señal a sus hombres, quienes inmediatamente se colocaron a nuestro alrededor. Antonio la acompañará a casa de forma segura. La decepción me invadió, seguida inmediatamente por el alivio. La parte lógica de mi cerebro estaba recuperando el control, recordándome todas las señales de alarma que había estado ignorando. Gracias por la cena, dije levantándome. Y por favor, no se sienta obligado a... Su mano me tomó la mía, su agarre suave pero ineludible. Este no es el final, Natalia Chen, meramente un intermedio. Como para enfatizar su punto, levantó mis nudillos a sus labios, sus ojos nunca abandonando los míos. El gesto era anticuado, casi cortés,
pero poseía una corriente inconfundible de posesión. Hasta la próxima, mi ángel de la sangre. No me di cuenta hasta que el coche estaba a mitad de camino de mi apartamento de que me había deslizado algo en la mano. Una pequeña llave en una cadena de platino. Sin explicación, sin instrucciones. Solo otro misterio de un hombre que parecía compuesto enteramente de preguntas peligrosas. Debí haberla tirado. Debí haber devuelto los aretes. Debí haber llamado enferma al día siguiente y cambiado mi número de teléfono, mi dirección, toda mi identidad. En cambio, coloqué la llave en mi joyero junto a los aretes y me fui a la cama, soñando con ojos de obsidiana y rubíes rojos como la sangre, sin saber que ya había abierto una jaula de la que nunca escaparía del todo. 3 semanas pasaron sin noticias de Salvador Rojas. Los aretes de rubí permanecieron en mi joyero, sin usar después de esa noche, aunque me descubría abriendo la tapa a diario para confirmar que no habían sido un sueño febril. La misteriosa llave colgaba de su cadena de platino junto a ellos, su propósito desconocido, un acertijo que no podía resolver, pero tampoco podía desechar. Me volqué en el trabajo, tomando turnos extra que me dejaban demasiado agotada para la curiosidad. Sin embargo, cada vez que las puertas del hospital se abrían, me sorprendía levantando la vista, medio esperando ver su silueta en la entrada. Cada coche de lujo negro en la calle hacía que mi corazón tartamudeara. Me decía a mí misma que era alivio cuando pasaban sin detenerse, no decepción. «Pareces distraída», comentó el Dr. Morales durante un raro momento de tranquilidad en urgencias. Sus ojos reflejaban una preocupación conocedora. «¿Todo bien después de esa cena?» «Bien», dije demasiado rápido. «Solo fue una cena de agradecimiento. No pasó nada». «Qué bueno». Miró a su alrededor antes de bajar la voz. «Mira, no debería decirte esto, pero escuché a unos tipos en traje preguntando por tu horario la semana pasada. Le dije a la administración que no diera esa información. El hielo me invadió las venas». «¿Qué tipos?» «Italianos, relojes caros, poco cuello», imitó una complexión fornida. «Solo ten cuidado, Natalia. Hombres como Rojas no se rigen por las reglas normales». Asentí en agradecimiento, tratando de parecer apropiadamente preocupada mientras sofocaba la inexplicable emoción que me recorría. No me había olvidado. Todavía me estaba observando. Esa tarde, al regresar, encontré un inusual revuelo en mi edificio de apartamentos. Furgonetas de mudanza, trabajadores uniformados cargando muebles en el elevador. «¿Qué está pasando?», le pregunté a la señora Elena Robles, mi vecina anciana, que no se perdía nada desde su posición estratégica junto a los buzones. «Un nuevo inquilino compró todo el último piso», dijo con los ojos brillando de chismorreo, «pagando en efectivo, por lo que escuché. Un empresario europeo». Se inclinó más cerca. «Muy guapo, muy misterioso. Vino antes con un séquito como de película». Mi pulso se aceleró. «Todo el piso. Esos son 4 apartamentos. Ya tiraron las paredes. Carlos dice que están trabajando las 24 horas, sin escatimar gastos». Me dio una palmada en el brazo. «Quizás le llames la atención. Una chica guapa como tú, si tan solo supiera». Tomé las escaleras en lugar de esperar el elevador, necesitando tiempo para procesar este acontecimiento. No podía ser una coincidencia. Mi edificio era insignificante en un vecindario mejor descrito como conveniente que deseable. Ningún empresario europeo lo seleccionaría al azar, a menos que... El pasillo a mi apartamento parecía inalterado, pero algo se sentía diferente. El aire tenía un leve aroma a pintura fresca y colonia cara. Mi puerta estaba exactamente como la había dejado. Sin embargo, me encontré revisando 2 veces que estuviera bien cerrada detrás de mí. Adentro todo estaba en su lugar, pero los pelos de mi nuca se erizaron. Alguien había estado aquí, no faltaba nada. Al contrario, mi refrigerador ahora contenía comidas preparadas en recipientes de vidrio. Mi botella de champú casi vacía había sido reemplazada por una idéntica y llena, y un jarrón de rosas frescas de color rojo sangre estaba sobre la mesa de mi cocina. Junto a él, otro sobre crema. Mis manos temblaron al abrirlo. Las reformas
son temporales. Perdone las molestias. Cene conmigo mañana. La llave abre el ascensor privado del ático. Sin firma. El sueño me eludió esa noche. Mis pensamientos oscilaban entre la indignación por la invasión de mi espacio y una innegable fascinación por el hombre que la había orquestado. Por la mañana había decidido confrontarlo, establecer límites, exigir explicaciones. Superé mi turno en piloto automático, mi mente en otra parte. En casa, me duché y me vestí con una deliberada informalidad. Jeans, una blusa sencilla, maquillaje mínimo. No sería una participante voluntaria en el juego que él estaba jugando. La llave se sentía pesada mientras pasaba su cadena por mi cuello, escondiéndola bajo mi cuello. El ascensor de servicio, que siempre había asumido que estaba roto, ahora tenía un panel nuevo y elegante a su lado, con un pequeño ojo de cerradura que encajaba perfectamente con mi llave de platino. El ascensor ascendió silenciosamente, abriéndose directamente a un espacio que apenas reconocía como parte de mi edificio. Donde antes habían sido 4 modestos apartamentos, ahora era un ático extenso. Las paredes habían sido eliminadas para crear una sala de estar de concepto abierto más grande de lo que creía posible. Ventanales de suelo a techo habían reemplazado las paredes exteriores, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad. La decoración era minimalista pero impecablemente lujosa. Cuero italiano, encimeras de mármol, suelos de madera. Salvador estaba en una pared de ventanas, a contraluz del sol poniente, con un vaso de líquido ámbar en la mano. Llevaba pantalones de carbón y una camisa blanca impecable, abierta en el cuello, más informal que nuestro primer encuentro, pero no menos imponente. Una cicatriz fresca asomaba por debajo de su manga. Justo a tiempo, dijo sin girarse, como si pudiera sentir mi presencia. La puntualidad. Admiro eso en una mujer. ¿Qué es todo esto? Señalé el espacio que nos rodeaba, encontrando mi voz. ¿Por qué está en mi edificio? Se giró entonces. Sus ojos oscuros me evaluaron con la misma intensidad que me hacía sentir simultáneamente expuesta y fascinante. No me gusta la ineficiencia, dijo simplemente, y viajar por toda la ciudad para verla me parecía ineficiente. ¿Así que compró mi edificio? Lo absurdo casi me hizo reír. Solo el último piso. Sus labios se curvaron ligeramente. Por ahora. Se acercó a mí con la gracia de un depredador, cada paso deliberado. No lleva los aretes. Son demasiado valiosos para el uso diario. Me mantuve firme mientras se acercaba, negándome a retroceder, aunque cada instinto me urgía a la precaución. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Haciendo qué, precisamente? Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que pudiera oler su colonia. Pude ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos. Los regalos, la vigilancia, mudarse al piso de arriba. La gente normal no hace estas cosas. Creo que ya hemos establecido que no soy normal. Su mirada bajó a la cadena alrededor de mi cuello, siguiéndola hasta donde la llave desaparecía bajo mi blusa. Y sin embargo, vino. Mis mejillas se encendieron. Para decirle que se detenga. ¿Detener qué? Su voz bajó, íntima. ¿Dejar de pensar en la mujer cuya sangre salvó mi vida? ¿Dejar de preguntarme qué giro del destino la trajo a ese hospital esa noche específica? ¿Dejar de sentir esta conexión? No hay conexión, insistí, incluso cuando mi cuerpo me traicionaba, inclinándose imperceptiblemente hacia el suyo. Mentira. La palabra no contenía acusación, solo certeza. Su dedo trazó la cadena alrededor de mi cuello, haciendo que mi piel hormigueara. Usted también lo siente. Antes de que pudiera formular una negación, una tos discreta nos interrumpió. Un camarero, uniformado e inexpresivo, se había materializado para anunciar la cena. Salvador retrocedió, el momento roto. ¿Vamos? El comedor tenía vistas a las luces de la ciudad, que ahora centelleaban en el crepúsculo. La mesa estaba puesta para 2, con vajilla que, sospechaba, costaba más que un mes de alquiler. Mientras cenábamos, exquisiteces preparadas por lo que evidentemente era su chef privado,
Salvador dirigió la conversación hacia temas más seguros. Mi trabajo, mis intereses, mi pasado. Mencionaste los hogares de acogida, dijo, volviendo a llenar mi copa de vino. ¿Sin familia? Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Padre desconocido. Rara vez hablaba de esto, pero el vino y su atención aflojaron mi reserva. Salté por el sistema hasta que cumplí la mayoría de edad. Me pagué la escuela de enfermería. Algo brilló en sus ojos. Comprensión, quizás incluso admiración. Hecha a sí misma. Te construiste sin cimientos. Eso requiere una fuerza notable. Oh, desesperación, repliqué. Nunca disminuyas tus logros, Natalia. Su tono se endureció brevemente. El mundo hará eso lo suficiente. La conversación se centró en su propio pasado, la versión cuidadosamente editada. Nacido en Sicilia en una familia tradicional, educado en Suiza, asumió el negocio familiar de importación y exportación después de la prematura muerte de su padre, ahora establecido principalmente en Ciudad de México con intereses en Europa y Asia. Lo que no dijo era mucho más elocuente, ni una mención de los guardias armados que había vislumbrado en el pasillo, ni una explicación para las miradas sospechosas del personal de cocina, a partes iguales miedo y reverencia, ni un reconocimiento de la vibración constante de su teléfono, que revisaba discretamente pero con regularidad. Después de cenar, me llevó a una terraza que no había notado antes, un espacio exterior privado con un pequeño jardín y cómodos asientos. El aire nocturno traía el primer indicio de la frescura del otoño. ¿Tiene preguntas?, dijo, sentándose a mi lado en un banco acolchado. ¿Demasiadas? Dudé, luego me decidí por la franqueza. ¿Qué quieres de mí, Salvador? Actualmente, sus ojos brillaron en la penumbra. Disfrutar de su compañía. Comprender a la mujer que ahora es parte de mí. Señaló su pecho, donde mi sangre ahora fluía por sus venas. Más allá de eso, ya veremos. Soy enfermera. He donado sangre a docenas de pacientes. Eso no nos conecta. Quizás no para ti. Algo afligido cruzó sus facciones. Pero cuando vives en mi mundo, Natalia, creer en las señales y los lazos se vuelve necesario para la supervivencia. La noche en que me dispararon estaba destinada a ser mi final. En cambio, recibí vida de una extraña que no pidió nada a cambio. En mi experiencia, esas cosas no ocurren por casualidad. Quería discutir, insistir en la coincidencia y la ciencia médica, pero la convicción en su voz me hizo dudar. ¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué le dispararon? Su expresión se estremeció. Un desacuerdo de negocios. La mayoría de los desacuerdos de negocios no terminan en disparos. Los míos a veces sí. Extendió la mano metiendo un mechón de cabello detrás de mi oreja, sus dedos demorándose en mi mejilla. Sabes lo que soy, ¿verdad? Incluso si no lo dices en voz alta. Tragué con dificultad. Tengo sospechas. Y sin embargo, viniste esta noche. Su pulgar trazó mi labio inferior, enviando electricidad por mi columna vertebral. Curiosa Natalia, valiente Natalia, ¿qué voy a hacer contigo? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de posibilidades que me asustaban y me emocionaban a la vez. Debí haberme alejado, debí haberme levantado, caminado hasta el ascensor y nunca haber mirado atrás. En cambio, permanecí inmóvil bajo su toque. Mi corazón golpeaba en mi pecho. Su teléfono volvió a vibrar. El hechizo se rompió. El rostro de Salvador se transformó al leer el mensaje, endureciéndose en algo frío y calculador. Se levantó abruptamente. Debo atender algo. Antonio la escoltará a casa. Su tono era cortante. Toda calidez se evaporó. Continuaremos esto en otro momento. Así sin más fui despedida. El misterioso y atento Salvador, reemplazado por un hombre claramente acostumbrado a dar órdenes y a que se le obedeciera sin cuestionar. Me sentí extrañamente despojada mientras un guardia de seguridad con el rostro impasible me conducía al ascensor. «Espere», dije cuando las puertas comenzaron a cerrarse. «¿Me quedo con la llave, cara?» Salvador llamó desde el otro lado de la habitación, ya hablando rápidamente en italiano con alguien por teléfono. «Sabrás cuándo usarla».
El ascensor descendió hasta mi piso, dejándome con más preguntas que respuestas y la inquietante certeza de que ya estaba anticipando nuestro próximo encuentro. De vuelta en mi apartamento, encontré otro cambio. Una pequeña caja en mi cama que contenía un teléfono que no poseía antes. Ya estaba cargado con solo un contacto programado. Ese. Debí haberlo denunciado. Debí haberme mudado de apartamento. Debí haber tirado el teléfono, la llave y los aretes al Gran Canal de la Ciudad de México. En cambio, coloqué el teléfono en mi mesita de noche y me metí en la cama, preguntándome qué nuevas líneas cruzaría mañana. El nuevo teléfono permaneció en silencio durante 2 días. Lo llevaba a todas partes, revisándolo compulsivamente a pesar de mí misma, dividida entre el alivio y la decepción de su pantalla en blanco. La llave alrededor de mi cuello se volvió familiar, calentándose contra mi piel debajo de mi uniforme mientras realizaba mis turnos en el hospital. Todo en mi vida diaria parecía inalterado. Sin embargo, nada se sentía igual. Me sorprendía escaneando los tejados, buscando al personal de seguridad que ahora sospechaba que siempre estaba vigilando. La camioneta negra estacionada frente a la entrada del hospital. ¿Era la misma cada día? El repartidor que nunca me miraba a los ojos cuando traía flores al puesto de enfermeras. Su acento sonaba italiano. Chávez, ¿estás con nosotros? La voz del doctor Morales me sacó de mi ensimismamiento durante las rondas de la mañana. Pregunté por el paciente de la 204. Lo siento, murmuré, concentrándome en el expediente en mis manos. El señor Sandoval está estable, los signos vitales mejorando después de la transfusión de anoche. Morales me estudió con los ojos entrecerrados mientras nuestros colegas avanzaban a la siguiente habitación. ¿Segura que estás bien? Pareces distraída. Antes de que pudiera responder, el teléfono desechable en mi bolsillo vibró. La primera vez desde que lo había recibido. Mi corazón dio un salto traicionero. Bien, le aseguré, luchando contra el impulso de revisar el mensaje. Solo cansada. En el baño me encerré en un cubículo para leer el mensaje de texto. Coche esperando al final del turno. Vístase formal ese. Ninguna petición, ningún signo de interrogación. Solo una suposición de cumplimiento que debería haberme enfurecido. En cambio, mi pulso se aceleró con anticipación. El resto de mi turno transcurrió con lentitud. Exactamente a las 7, salí del hospital y encontré un Maserati negro inactivo, precisamente donde el mensaje había prometido. El conductor, Antonio, a quien reconocí, abrió la puerta sin hablar. Necesito ir a casa primero, dije, deslizándome en el interior de cuero. No tengo nada formal conmigo. No es necesario, señorita Chen. La voz de Antonio era profesionalmente distante. El señor Rojas lo ha arreglado todo. No condujimos hacia mi apartamento, sino a una exclusiva boutique en Polanco. Aunque era mucho más tarde de la hora de cierre, la tienda estaba iluminada y atendida por empleados entusiastas que claramente me esperaban. Una mujer sorprendentemente elegante me recibió por mi nombre. Señorita Chen, bienvenida. Soy Sofía, la estilista personal del señor Rojas. Tenemos varias opciones preparadas para el evento de esta noche. ¿Un evento? Repetí, cada vez más intranquila por lo meticulosamente que había sido orquestada mi noche sin mi conocimiento. La gala benéfica, dijo ella como si yo debiera saberlo. Ahora, busquemos algo que complemente esos ojos tan notables. Lo que siguió fue una hora surrealista de ser envuelta en vestidos de alta costura que valían más que mi salario anual, Sofía dando vueltas como un artista contemplando un lienzo. Nos decidimos por un vestido azul noche que caía como líquido de un solo hombro, la tela capturando la luz con una sutil iridiscencia. Mi reflejo era sorprendente. La mujer en el espejo parecía sofisticada, importante, nada que ver con la enfermera invisible que se mezclaba en los pasillos del hospital. Perfecto, declaró Sofía. Ahora, el cabello y el maquillaje. Salí de la boutique transformada, el cabello recogido en un elegante moño, el maquillaje realzando rasgos que no sabía que valía la pena realzar. La ceja de Antonio se alzó ligeramente, la única indicación de que mi apariencia había cambiado en absoluto
antes de que abriera la puerta del coche de nuevo. Llegamos al Palacio de Bellas Artes, su fachada iluminada para un evento nocturno. Una alfombra roja se extendía desde la calle hasta la entrada, flanqueada por fotógrafos que captaban las llegadas de la élite de Ciudad de México. Mi estómago se encogió con un pánico repentino. No puedo entrar ahí, le susurré a Antonio. No pertenezco a este mundo. El señor Rojas no está de acuerdo, respondió, impasible. La está esperando en lo alto de las escaleras. Y allí estaba él. Salvador Rojas se erguía como un centinela por encima de la brillante multitud, imponente en un esmoquín que enfatizaba los anchos hombros y la estrecha cintura de un hombre que mantenía su poder físico con tanto cuidado como el financiero. Incluso desde la distancia, su enfoque atravesaba el caos, fijo en mí con precisión láser mientras salía del coche. La intensidad de su mirada me atrajo hacia adelante como una fuerza magnética. Subí los escalones hacia él, consciente periféricamente de las miradas curiosas, los susurros, los destellos de las cámaras. Salvador Rojas rara vez asistía a funciones públicas, lo sabría más tarde, y nunca con una mujer del brazo. «Está usted deslumbrante», dijo cuando lo alcancé, tomando mi mano y llevándola a sus labios con ese gesto del viejo mundo que me hizo sentir un calor que me recorría. Sus ojos se detuvieron en la cadena de platino visible en mi clavícula. Llevó la llave. Hacía juego con el vestido. Mentí, poco dispuesta a admitir que no me la había quitado desde que me la dio. Su sonrisa de complicidad sugirió que no se dejó engañar. ¿Vamos? Dentro, el museo se había transformado en una fantasía de riqueza e influencia. Obras maestras de arte observaban en silencio cómo las figuras más poderosas de Ciudad de México circulaban bajo candelabros de cristal, el champaña fluyendo libremente. La conversación, un zumbido sofisticado puntuado por risas ocasionales. Salvador me mantuvo cerca, su mano en la parte baja de mi espalda, mientras navegaba por la sala con facilidad. Me presentó simplemente como Natalia, sin ofrecer ninguna explicación de mi presencia que pudiera haber satisfecho las miradas curiosas que nos seguían. Noté cómo la gente le respondía, con una deferencia cuidadosa teñida de cautela. Las conversaciones se pausaban cuando se acercaba. Los hombres enderezaban su postura. Las sonrisas de las mujeres se volvían más deliberadas. «¿Por qué estoy aquí?», susurré durante una pausa momentánea mientras un camarero ofrecía champaña. «Porque deseaba que lo estuviera», respondió escaneando la sala con la vigilancia que ahora reconocía como constante. «Y porque es hora de que ciertas personas comprendan su importancia». «¿Qué importancia? Solo soy una...» «Nunca solo nada, cara». Su voz se endureció ligeramente. «Y menos conmigo». Y antes de que pudiera insistir, se nos acercó un hombre mayor de cabello plateado y ojos fríos, flanqueado por una joven cubierta de diamantes que apenas aparentaba 20 años. «Rojas», reconoció el hombre, su acento claramente mexicano. «No esperaba verte esta noche, Martínez». La postura de Salvador se movió sutilmente, interponiéndose ligeramente entre el recién llegado y yo. «Hago excepciones por los hospitales infantiles». «Claro, claro». La mirada de Martínez se deslizó hacia mí, evaluándome de una manera que me erizó la piel. «¿No vas a presentar a tu encantadora acompañante?» «Ella es Natalia», dijo Salvador. Su tono no ofreció más detalles. «Encantado». Martínez extendió su mano, que tomé automáticamente. La sostuvo un segundo de más. «Has estado guardando este bombón en secreto, Salvador. No es propio de ti ser tan posesivo». Algo peligroso brilló en el rostro de Salvador. «Quizás encontré a alguien que vale la pena poseer». El aire entre los hombres crepitó con una tensión tácita. Liberé mi mano del agarre de Martínez, incómoda por lo rápido que la agradable fachada se había diluido para revelar algo volátil debajo. «Con su permiso», dijo Salvador con fría cortesía, apartándome antes de que Martínez pudiera responder. «¿Quién era ese?», pregunté cuando estuvimos a salvo al otro lado de la sala. «Un socio de negocios». La mandíbula de Salvador estaba tensa. «Con problemas de límites». «¿Es como tú?». Su risa no tenía humor.
Operamos en círculos adyacentes. Me miró, su expresión suavizándose marginalmente. No te preocupes por Martínez. Se ha vuelto irrelevante. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de presentaciones y conversaciones veladas que solo entendí parcialmente. Salvador permaneció atento, su mano rara vez abandonando mi cintura, sus ojos monitoreando constantemente nuestro entorno, incluso mientras parecía involucrado en agradables charlas. Lo observé en este ambiente, cómo imponía respeto sin alzar la voz, cómo los demás parecían orbitar a su alrededor como planetas alrededor de un sol. Ocasionalmente, su teléfono vibraba y lo revisaba discretamente, a veces excusándose por breves periodos mientras me dejaba al cuidado vigilante de Antonio. Durante una de esas ausencias, me retiré a un rincón tranquilo para un momento de respiro de los abrumadores estímulos. La galería estaba casi vacía. La mayoría de los invitados se congregaban en el salón principal, donde pronto se serviría la cena. Así que eres el nuevo juguete de Rojas. La voz de Martínez vino de detrás de una estatua griega, sobresaltándome. Debo decir que no eres su tipo habitual, menos obvia. Retrocedí, de repente consciente de mi aislamiento. El señor Rojas regresará en breve. Seguro que sí. Martínez se acercó, su colonia demasiado fuerte, su sonrisa demasiado practicada. Te está vigilando de cerca. Me hace sentir curiosidad por saber qué tiene de especial. Nada es especial, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Solo soy una enfermera. ¿Una enfermera? Sus cejas se alzaron. Eso es interesante. Salvador suele preferir mujeres que, bueno, digamos, que ya entienden nuestro mundo. Debería volver. Un consejo, cariño, bloqueó mi camino casualmente. Cualquier control que creas tener sobre él no durará. Hombres como nosotros no cambian. Y Salvador Rojas ha dejado un largo rastro de mujeres abandonadas que pensaron que eran diferentes. Apártate de ella. La voz de Salvador cortó el espacio como una cuchilla, baja y letal. Martínez levantó las manos en una burla de rendición, aunque su sonrisa permaneció. Solo me le estoy familiarizando con tu enfermera, Salvador. Una elección de carrera fascinante. La próxima vez que le hables, si es que hay una próxima vez, te dirigirás a ella como señorita Chen y mantendrás una distancia adecuada. La expresión de Salvador era gélida. Una furia controlada irradiaba de cada línea de su cuerpo. ¿Estoy claro? Algo tácito pasó entre los hombres, algún cálculo de poder que no pude descifrar pero que pude sentir. La sonrisa de Martínez vaciló. Claro, dijo finalmente, luego me asintió. Señorita Chen se retiró, dejando un silencio cargado a su paso. Salvador permaneció rígido, sus ojos siguiendo a Martínez hasta que éste desapareció en el salón principal. Nos vamos, anunció, tomándome el codo con una presión suave pero firme. La cena aún no ha empezado, protesté débilmente. El propósito de nuestra asistencia ha sido cumplido. Su voz era cortante mientras me guiaba hacia una salida lateral, donde, de alguna manera, Antonio ya esperaba con el coche. El viaje transcurrió en un silencio intenso. Miré por la ventanilla, procesando las corrientes subterráneas de la noche, mientras Salvador hacía varias llamadas en italiano rápido. Su voz se volvía más aguda con cada conversación, su mano libre ocasionalmente apretándose en un puño en el asiento entre nosotros. No llegamos a mi apartamento, sino a su penthouse. El viaje en ascensor estaba cargado de tensión tácita. ¿Vas a explicar lo que pasó allá atrás?, pregunté al entrar a su sala, quitándome los incómodos tacones que me habían proporcionado. Salvador se acercó a un carrito de bar, sirviendo líquido ámbar en 2 vasos de cristal. Martínez es una reliquia que ha olvidado su lugar. ¿Qué significa eso? Acepté la bebida que me ofreció, necesitando su calor. ¿Y qué fue todo eso de hacer que la gente entendiera mi importancia? Me estudió por encima del borde de su vaso. Hay círculos dentro de círculos en mi mundo, Natalia. Anoche la coloqué en el más íntimo. Nunca pedí estar en ningún círculo de tu mundo, dije, la frustración finalmente abriéndose paso.
Has orquestado toda esta noche, toda esta relación, sin preguntar ni una sola vez lo que yo quiero. ¿Y qué quieres tú? Su voz se suavizó peligrosamente. La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué quería yo? Volver a mi vida invisible de trabajo y soledad. Pretender que no me había sentido más viva en las últimas semanas que en años anteriores. Quiero, vacilé, luego recuperé la compostura. Quiero honestidad. Quiero entender qué está pasando aquí. ¿Qué soy para ti, Salvador? ¿Una deuda de sangre? ¿Una novedad? ¿Otra posesión? Dejó su vaso y se movió hacia mí con una atención depredadora. Eres un milagro que nunca esperé. Una mujer que dio vida sin calcular, que me ve, al verdadero yo, sin inmutarse. No te veo en absoluto, repliqué. Solo me muestras lo que eliges revelar. Entonces pregunta. Ahora estaba frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. ¿Qué quieres saber? ¿Quién eres realmente? Su sonrisa carecía de humor. Sabes quién soy, cara. Lo sabes desde el hospital. Dilo. Extendió la mano, sus dedos trazando la cadena de mi cuello. Soy lo que los americanos llaman crimen organizado, lo que los italianos llaman tradición. Mi familia ha controlado ciertas empresas durante generaciones. La confirmación debería haberme aterrorizado. En cambio, se sintió como exhalar después de contener la respiración demasiado tiempo. ¿Por qué yo? Debe haber mujeres que matarían por estar en tu mundo. Ese es precisamente el problema. Su pulgar encontró mi pulso, demorándose allí. Quieren el mundo, no al hombre. Usted no quería ninguno de los dos. Todavía no quiero. Susurré, poco convincentemente. Mentira, dijo de nuevo, de la misma manera que lo había dicho aquella primera noche en el penthouse. No una acusación, sino una suave observación de la verdad. Su mano se deslizó para acariciar mi mejilla. Y supe que iba a besarme. Supe que debía apartarme. Supe que no lo haría. Sus labios se encontraron con los míos con una sorprendente delicadeza. Una pregunta más que una exigencia. Por un momento suspendido, permanecí inmóvil, equilibrada al filo de la navaja de la decisión. Luego algo se desató dentro de mí. Orgullo, razón, autoconservación, y le devolví el beso con una intensidad que nos sorprendió a ambos. Salvador gimió. Su control se fracturó mientras sus brazos me rodeaban, atrayéndome contra la sólida pared de su pecho. El beso se hizo más profundo, más hambriento. Años de mi soledad se combustionaron en el calor entre nosotros. Sus manos trazaron la piel desnuda de mi espalda, donde el vestido bajaba, cada toque encendiendo nuevas llamas. Natalia, respiró contra mi boca, mi nombre transformado en una plegaria. Dime que me detenga. Fue la primera vez que buscaba mi permiso para algo, y la ironía no pasó desapercibida para mí, incluso en mi estado de aturdimiento. Aquí, en este momento tan íntimo, finalmente me estaba dando la opción. No pares, susurré, sorprendiéndome con mi certeza. Sus ojos se oscurecieron, las pupilas se dilataron hasta que solo quedó un delgado anillo marrón. Sin previo aviso, me levantó sin esfuerzo. Mis piernas se enredaron alrededor de su cintura mientras me llevaba por el penthouse a un dormitorio que no había visto antes. El espacio era masculino y minimalista. Maderas oscuras, sábanas impecables y ventanas con vistas a la resplandeciente ciudad. Me dejó en la cama con una reverencia inesperada, retrocediendo para mirarme con una expresión de asombro y deseo apenas contenido. Eres tan hermosa que duele mirarte, dijo, con voz áspera. Mi vestido azul noche se amoldaba a mí como tinta derramada. Mi cabello se soltaba de su elegante arreglo. Debía haberme sentido vulnerable, expuesta. En cambio, me sentí poderosa, observando a este hombre peligroso luchar por el control por mi culpa. Entonces no mires. Lo desafié suavemente. Toca. Algo salvaje brilló en sus ojos. Se quitó la chaqueta, luego la corbata. Los movimientos metódicos en desacuerdo con la tensión que irradiaba de su cuerpo. Cuando se unió a mí en la cama, la fachada controlada había regresado,
aunque pude sentir el poder contenido en cada movimiento calculado. ¿Estás segura?, preguntó una última vez flotando sobre mí. En respuesta levanté la mano para desabrochar la cadena alrededor de mi cuello, dejando la llave en la mesita de noche. Estoy eligiendo esto. Te elijo a ti. Y lo que siguió fue una revelación. Debajo de su exterior controlado, Salvador Rojas era un hombre de pasiones feroces y ternura sorprendente. Veneraba mi cuerpo con la atención de alguien memorizando una obra maestra, descubriendo sensibilidades que no sabía que poseía. Cuando finalmente nos unimos, la intensidad casi me desarmó. No solo placer físico, sino una profunda sensación de conexión que nunca antes había experimentado. Después, mientras yacíamos enredados en las sábanas, las luces de la ciudad creando patrones sobre nuestra piel, tracé la cicatriz quirúrgica en su pecho, donde la bala casi lo había matado, donde mi sangre ahora fluía por sus venas. ¿Crees en el destino?, pregunté, con la voz apenas audible en la oscuridad. Sus dedos jugaban con mi cabello, suaves de una manera que parecía incongruente con el hombre que el mundo conocía. Creo en las señales, en las deudas, en los lazos forjados en momentos que alteran el curso de las vidas. ¿Es eso lo que es esto? ¿Una deuda que estás pagando? Inclinó mi barbilla hacia arriba, obligándome a mirarlo a los ojos. No disminuyas lo que hay entre nosotros, Natalia. Esto es mucho más que una obligación. Quería creerle desesperadamente, pero la duda se coló, imposible de desterrar por completo. Tu mundo y el mío no se superponen. ¿Qué pasará cuando la novedad desaparezca? Cuando recuerdes quién eres y quién soy yo. Nunca he olvidado quién soy. Su voz se endureció ligeramente. Y te veo más claramente de lo que te ves a ti misma. ¿Qué significa eso? Significa que has estado sobreviviendo, no viviendo. Existiendo en los márgenes de un mundo que nunca reconoció tu valía. Sus dedos rozaron mi mejilla. Hasta ahora. La palabra tocó una fibra tan profunda que me encogí, desprevenida ante lo completamente que me había leído. La chica común de los hogares de acogida que había construido una vida de servicio pero nunca de pertenencia, que había dado y dado sin esperar nada a cambio, porque la experiencia le había enseñado a no esperar nada. Debería irme a casa, murmuré, de repente abrumada. Estás en casa, replicó Salvador, su brazo apretándose a mi alrededor. Quédate. Y lo hice. El amanecer nos encontró aún entrelazados, mi cabeza en su pecho, su latido constante bajo mi oído. Estudié su rostro dormido, relajado de una manera que nunca lo estaba en las horas de vigilia. La vigilancia perpetua suavizada, la mente calculadora en reposo. Dormido, pude ver rastros del niño que debió haber sido antes de que el peso de su imperio se asentara sobre sus hombros. Su teléfono vibró en la mesita de noche, la pantalla iluminándose con un nombre en italiano. Con cuidado de no despertarlo, me deslicé de la cama y fui al baño contiguo, dándole privacidad para lo que era claramente un asunto de negocios. El baño era un monumento al lujo, mármol y cristal, con una ducha de lluvia lo suficientemente grande para 4 personas. Mi reflejo me sorprendió, el cabello revuelto, los labios ligeramente hinchados por sus besos, un leve moretón floreciendo en mi clavícula donde su pasión me había marcado. Me veía transformada, despertada, una mujer que había sido completamente reclamada. Cuando salí, envuelta en una suave bata que había encontrado colgada en la puerta, Salvador estaba vestido con ropa casual y elegante, su expresión seria mientras terminaba su llamada. ¿Negocios?, pregunté, titubeante. Siempre. Se acercó a mí, dejándome un beso en la frente. Tengo que salir unas horas. Antonio te llevará a donde desees, o puedes quedarte aquí. Tengo un turno al mediodía, le recordé. Algo parecido al disgusto cruzó sus facciones. Llama para decir que estás enferma. No puedo simplemente... Puedes, me interrumpió suave pero firmemente. Tu dedicación es admirable, Natalia, pero quizás es hora de reconsiderar tus prioridades. La irritación se encendió. Mi trabajo es importante. Salvo vidas. Y ahora tu vida debería ser salvada a cambio. Me apartó un mechón de pelo de la oreja. Ya has dado suficiente a los extraños.
No se trata de dar, es quien soy. Me estudió por un largo momento. Discutiremos esto más tarde. Por ahora, Antonio te llevará a casa o al hospital, lo que prefieras. La desestimación fue suave pero clara. Me vestí con ropa que había aparecido misteriosamente en su armario, jeans de diseñador y un suéter de cachemir exactamente de mi talla, con la etiqueta aún puesta. Antonio esperaba en el vestíbulo, inexpresivo como siempre. ¿A dónde, señorita Chen? A mi apartamento, por favor. El trayecto transcurrió en silencio. Observé cómo la ciudad se transformaba de la riqueza cuidada del vecindario de Salvador a la funcionalidad práctica del mío, sintiendo las desesperadas piezas de mi vida negándose a conciliarse. Mi apartamento parecía más pequeño de lo que recordaba, lúgubre después de la opulencia del penthouse. Sin embargo, era mío, ganado con mi trabajo, mis elecciones, me duché y me cambié a mi uniforme, decidida a mantener al menos este fragmento de mi identidad. El teléfono desechable vibró mientras me preparaba para salir a mi turno. Esta noche, 8 NPS. De nuevo. Sin pregunta, sin petición, solo expectativa. Guardé el teléfono sin responder y me dirigí al hospital, sumergiéndome en los ritmos familiares de tomar signos vitales, cambiar vendajes y administrar medicamentos. La cotidianidad era a la vez reconfortante y asfixiante. Pareces diferente, comentó el doctor Morales durante un descanso para el café. ¿Pasó algo con tu amigo? Me sonrojé, preguntándome si mi transformación era tan obvia. Es complicado. Con hombres como él, siempre lo es. Su expresión se puso seria. Ten cuidado, Natalia. He visto casos pasar por esta sala de urgencias. Mujeres asociadas con ciertas organizaciones. Nunca termina bien. Sé lo que hago, dije, más para convencerme a mí misma que a él. ¿Lo sabes? Sostuvo mi mirada. Estos hombres viven bajo reglas diferentes. Lo que parece protección puede convertirse en una jaula. Sus palabras resonaron en mi mente mientras terminaba mi turno. Una jaula. Recordé la sugerencia de Salvador de que reconsiderara mis prioridades, es decir, mi carrera, mi independencia. La forma en que las decisiones se tomaban por mí sin consultarme. La vigilancia constante que cada vez estaba más segura de que me rodeaba. A las 8, mi apartamento se sentía como un campo de batalla entre el deseo y la autoconservación. La llave del penthouse pesaba en mi palma mientras debatía. Subir significaba dar otro paso en su mundo. Quedarme significaba afirmar límites que él parecía decidido a cruzar. A las 8:30 un golpe en mi puerta me sacó de mi deliberación. El propio Salvador estaba en el pasillo, vestido impecablemente como siempre, su expresión indescifrable. «No subiste», dijo simplemente. Estaba pensando. Un pasatiempo peligroso. Su intento de humor fracasó, la tensión irradiando entre nosotros. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado, observándolo mientras examinaba mi modesto espacio con ojos que no pasaban nada por alto. Me di cuenta de que era la primera vez que realmente entraba en mi apartamento, a pesar de haber tenido acceso antes. «Estás molesta», observó, volviéndose hacia mí. «Estoy confundida», corregí. «Esto se está moviendo muy rápido, y siento que estoy perdiendo el control de mi propia vida». «El control es una ilusión, cara». Se acercó, su presencia dominando inmediatamente la pequeña habitación. «Nunca tenemos tanto como creemos». «Eso es fácil para ti decirlo. Tú controlas todo y a todos a tu alrededor». Una sombra cruzó su rostro. «No todo. Ni la bala que casi me mata, ni los enemigos que se vuelven más audaces cada día». Por primera vez, vislumbré una genuina preocupación bajo su confiada exterior. «¿Es por eso que te dispararon? ¿Enemigos?». Suspiró, pasándose la mano por su inmaculado cabello. Un raro gesto de incomodidad. «Hay un cambio de poder en marcha. Viejas alianzas se rompen, nuevas amenazas emergen. Martínez es solo una faceta de un problema mayor». «Y anoche no fue solo un evento benéfico, ¿verdad?». «No». Su honestidad fue inesperada. Fue una declaración que te ponía bajo mi protección. «No necesito protección».
Ahora sí. Su voz se endureció. Estar conmigo conlleva complicaciones. Las implicaciones calaron lentamente, porque ahora soy un objetivo. Acortó la distancia entre nosotros, tomando mis manos entre las suyas. Nada te pasará. Quemaría esta ciudad hasta las cenizas antes de permitir que te hagan daño. Lo aterrador era que le creía, y que esa declaración, que debería haberme aterrorizado, en cambio me envió una emoción prohibida por todo el cuerpo. Lo que me está pasando. Esta no es la vida que elegí, dije suavemente. Quizás te eligió a ti. Su pulgar trazó círculos en mi palma. En el momento en que tu sangre entró en mis venas, permanecimos en silencio, la encrucijada entre nosotros imposible de ignorar. Su mundo o el mío, seguridad o libertad, pasión o seguridad. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar, para entender lo que quiero. Algo parecido al alivio cruzó sus facciones, no la respuesta que esperaba, pero tampoco un rechazo. Tiempo tendrás. Llevó mis nudillos a sus labios. Pero entiende esto, Natalia Chen. Soy un hombre paciente, pero no cuando se trata de lo que me pertenece. ¿Y tú? Sus ojos se encontraron con los míos, intensos y posesivos. Has sido mía desde el momento en que tu sangre salvó mi vida. Me dejó con esas palabras suspendidas en el aire, la implicación clara. Mi tiempo para considerar era concedido, no dado. Una concesión temporal de un hombre desacostumbrado a esperar. Dormí intranquila esa noche, mis sueños llenos de sangre y rubíes y jaulas con barrotes dorados. Cuando amaneció, tomé una decisión. Mantendría mi rutina normal, mi identidad, mientras intentaba comprender la atracción magnética que Salvador ejercía sobre mi corazón y mi cuerpo. Durante 3 días mantuve mi resolución. Trabajé mis turnos, rechacé invitaciones a cenar entregadas a través del teléfono desechable con excusas amables y traté de convencerme de que estaba recuperando el equilibrio. Salvador no presionó, no apareció en el hospital ni en mi apartamento. Su contención debería haberme tranquilizado. En cambio, me encontré escuchando sus pasos, revisando el teléfono en busca de mensajes, decepcionada por su respeto por mi espacio solicitado. Al cuarto día todo cambió. Estaba a mitad de mi turno matutino cuando la atmósfera en la sala de urgencias cambió repentinamente. Guardias de seguridad aparecieron en las entradas, hablando urgentemente por radios. El doctor Morales se acercó a mí con una tensión inusualmente visible en sus hombros. Natalia, tómate tu descanso ahora, dijo en voz baja. Usa la salida del personal. ¿Qué está pasando? Miré hacia el revuelo en el área de ambulancias. Entran múltiples víctimas de disparos. Sus ojos contenían una advertencia. Hombres italianos, trajes de diseñador. ¿Te suena? Se me heló la sangre. ¿Salvador? No lo sé, pero el escáner de la policía mencionó una emboscada en un restaurante en la colonia Roma. Deberías desaparecer por si acaso. Asentí mecánicamente, pero en el momento en que se dio la vuelta, me dirigí hacia las salas de traumatología en lugar de la salida. Había llegado la primera ambulancia. Los paramédicos entraron corriendo con una camilla. Visperé un torso ensangrentado, cabello oscuro. Mi corazón se detuvo, pero no era Salvador. Reconocí al paciente como uno de su equipo de seguridad, el hombre silencioso que a menudo estaba detrás de Antonio. 2 ambulancias más llegaron en rápida sucesión, cada una con hombres que había visto en la órbita de Salvador. Mis instintos de enfermera tomaron el control y estaba buscando guantes cuando una mano firme me agarró el brazo. No estos pacientes, advirtió Morales. Confía en mí. ¿Dónde está Salvador? Exigí, el pánico creciendo. ¿Está herido? Antes de que pudiera responder, las puertas de emergencia se abrieron de golpe. Esta vez no eran paramédicos, sino Antonio, su apariencia normalmente impecable desaliñada, la sangre manchándole la camisa, aunque parecía ileso. Sus ojos se fijaron en los míos con una precisión láser. Señorita Chen, dijo, cruzando la habitación con determinación. Necesita venir conmigo ahora. ¿Está herido? ¿Está herido Salvador? La pregunta me desgarró la garganta.
La expresión de Antonio no reveló nada. Por favor, no es seguro aquí. Agentes de policía entraban en la sala de urgencias ahora, su presencia aumentando el caos. Uno de ellos señaló a Antonio, hablando por su radio. Tenemos que irnos, insistió Antonio, tomándome el codo. El doctor Morales se interpuso entre nosotros. Está de turno. No puedes simplemente... Está bien, interrumpí, tomando una decisión en una fracción de segundo. Iré. Tomé mi bolso de mi casillero y seguí a Antonio por la salida del personal hasta una camioneta sub que esperaba. No el elegante Maserati habitual, sino algo más blindado con ventanas polarizadas. En el momento en que las puertas se cerraron, el conductor aceleró, tomando las curvas a una velocidad alarmante. ¿Qué pasó? Exigí. ¿Está vivo, Salvador? La estoica máscara de Antonio se resquebrajó ligeramente. Vivo, sí, pero la situación es complicada. Llévame con él. Eso no es posible ahora mismo. La llevaré a un lugar seguro. No quiero estar a salvo. Quiero respuestas. Mi voz se alzó con miedo y frustración. Soy enfermera. Si está herido, puedo ayudar. La mejor manera de ayudar es mantenerse viva e ilesa, respondió Antonio, revisando su teléfono mientras le llegaban mensajes. El señor Rojas fue explícito en que su protección era la prioridad. Condujimos durante casi una hora, dejando la ciudad atrás, y finalmente giramos por un camino privado que serpenteaba a través de densos árboles. Una enorme verja de hierro se abrió a nuestro paso, revelando una extensa propiedad retirada de la carretera. Una fortaleza disfrazada de casa de campo, con seguridad discreta visible en puntos estratégicos. ¿Qué es este lugar?, pregunté mientras nos deteníamos en la entrada. Una de las propiedades del señor Rojas. Estará a salvo aquí hasta que la situación esté controlada. El interior era elegante, pero fortificado. Noté el grosor de las puertas, las ventanas reforzadas, las sutiles cámaras de seguridad. Una ama de llaves apareció, presentándose como María, llevándome a una suite de habitaciones que claramente habían sido preparadas con antelación. Flores frescas, ropa de mi talla en el armario, incluso mi marca preferida de artículos de tocador en el baño. ¿Cuánto tiempo se supone que debo quedarme aquí?, le pregunté a Antonio. Hasta que el señor Rojas venga por usted o envíe un mensaje. Su tono dejó claro que la conversación había terminado. María le proporcionará todo lo que necesite. Con eso se fue, dejándome en una prisión dorada sin información sobre lo que le había sucedido al hombre cuya sangre ahora parecía inextricablemente ligada a la mía. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Intenté encender la televisión, encontrando noticias de un presunto incidente de crimen organizado en la colonia Roma. 3 muertos, varios heridos, sin nombres revelados. Mi teléfono desechable no tenía señal en este lugar remoto, y el teléfono de la casa solo conectaba con María o seguridad. Cayó la noche, trayendo tormentas que azotaban las ventanas, a juego con mis turbulentas emociones. Recorrí la suite, alternando entre la preocupación por Salvador y la ira por haber sido apartada sin consentimiento. Las dinámicas de poder que me habían atraído y preocupado ahora estaban a plena vista. Era un activo protegido, movida como una pieza de ajedrez a su voluntad, incluso en su ausencia. Alrededor de la medianoche, escuché alboroto en la planta baja, voces alzadas, pasos apresurados. Me apresuré a mi puerta, abriéndola para encontrar a María bloqueando el pasillo. «Por favor, regrese a su habitación, señorita Chen», dijo con firmeza. «¿Qué está pasando? ¿Está Salvador aquí?». Su expresión se suavizó ligeramente. «El médico está con el señor Rojas ahora. Yo la informaré cuando...». Me abrí paso. Mis instintos de enfermera anularon el decoro. «Soy médico». Una ligera exageración, pero necesaria. Siguiendo los sonidos de actividad, bajé la gran escalera y me dirigí hacia lo que parecía ser un estudio. 2 guardias estaban afuera, enderezándose al verme. «¡Que pase!», vino una voz familiar desde adentro. No la de Salvador, sino la de Antonio. El guardia se hizo a un lado a regañadientes. Entré y me encontré con una escena de zona de guerra trasplantada a un entorno de lujo.
El equipo médico había transformado el estudio en una sala de tratamiento improvisada. Y allí, en un sofá de cuero, yacía Salvador. Estaba consciente, pero pálido. Su camisa quitada revelaba vendajes empapados de sangre alrededor de su hombro y torso. Un hombre con uniforme quirúrgico estaba examinando las heridas mientras Antonio montaba guardia cerca. Los ojos de Salvador, aunque empañados por el dolor, encontraron los míos de inmediato. Natalia. Mi nombre en sus labios sonó al alivio. No deberías estar aquí. Me moví a su lado, el modo enfermera activado mientras evaluaba su condición. ¿Heridas de bala? ¿Por qué no está en un hospital? Demasiado peligroso, respondió Antonio. Los hospitales tienen demasiados puntos de entrada, demasiadas variables desconocidas. Me volví hacia el médico, que parecía exhausto. ¿Estado? Pareció sorprendido por mi tono profesional, pero respondió automáticamente. 2 heridas de bala, la del hombro limpia. La herida abdominal es más preocupante, balas todavía alojadas cerca del hígado. Ha perdido mucha sangre. Necesita cirugía, pero se niega al traslado. No salgo de esta propiedad mientras Natalia esté aquí, dijo Salvador, con voz tensa pero imperiosa. Traigan lo que necesiten. El médico parecía exasperado. Le he dicho que sin instalaciones adecuadas. Soy O negativo, interrumpí, arremangándome. Donante universal. Los ojos de Salvador se encontraron con los míos. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Una vez más, mi sangre fluiría por sus venas, pero esta vez con pleno conocimiento de quién y qué era. No, protestó débilmente. Ya has dado suficiente. Me senté a su lado, ya examinando los suministros médicos. Parece que no. Las horas siguientes pasaron borrosas por los procedimientos médicos. Asistí al doctor Torribas, aprendí, un médico privado acostumbrado a tratar lesiones que no podían ser reportadas. Mientras retiraba la bala y reparaba el daño, mi sangre se transfería a Salvador a través de tubos médicos, creando una conexión aún más tangible entre nosotros. Al amanecer, Salvador estaba estabilizado, durmiendo bajo sedación. Me senté a su lado, exhausta, pero poco dispuesta a irme. Antonio entró en silencio, colocando una mano en mi hombro. Debería descansar, dijo con una inesperada dulzura. Yo me quedaré con él. ¿Qué pasó, Antonio? Pregunté, demasiado cansada para evasivas. La verdad. Dudó, luego suspiró. Martínez, después de la gala, vio el apego del señor Rojas hacia usted como una debilidad, una oportunidad para atacar a la familia. ¿Por mi culpa? El horror me invadió. No, dijo Antonio con firmeza. Este conflicto ha estado gestándose durante meses. Martínez simplemente aceleró su calendario, creyendo que el señor Rojas estaría distraído. ¿Lo estuvo? La pregunta fue apenas un susurro. La expresión de Antonio se suavizó. El señor Rojas nunca se distrae de los negocios, pero sí, su preocupación por su seguridad influyó en sus movimientos de ayer. Lo hizo predecible. La culpa me oprimió el pecho. Esos hombres del hospital se recuperarán, me aseguró. En cuanto a Martínez, una sombría satisfacción cruzó sus facciones. No volveré a molestar a nadie. La implicación flotaba pesadamente en la habitación. Debía haberme horrorizado. Debía haberme encogido de la violencia que rodeaba la existencia de Salvador. En cambio, sentí un complicado alivio mezclado con preocupación solo por el hombre que tenía delante. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Ahora esperamos a que se cure, a que la situación se estabilice, y luego... Antonio me estudió con una percepción inesperada. Eso depende de usted. Permanecí al lado de Salvador durante todo el día, monitoreando sus signos vitales, cambiándole los vendajes, administrándole medicamentos. Por la noche, volvió a estar consciente, su fuerza natural afirmándose a pesar del trauma que su cuerpo había soportado. «Todavía estás aquí», murmuró buscando mi mano. «¿Dónde más estaría?» Sus dedos apretaron los míos. «Segura, lejos de esta vida. Estoy exactamente donde debo estar». La certeza en mi voz nos sorprendió a ambos. Luchó por sentarse, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo.
Natalia, escúchame. Lo que pasó ayer es la realidad de mi mundo. El peligro, la violencia, la vigilancia constante. Fui egoísta al meterte en esto. No me metiste en nada, repliqué. Elegí seguirte. ¿Lo hiciste? Sus ojos buscaron los míos. ¿O manipulé las circunstancias hasta que no tuviste otra opción real? La pregunta tocó el núcleo de mis propias dudas. ¿Me habían atrapado gradualmente, mi independencia erosionada por movimientos calculados? ¿O había reconocido algo esencial en este hombre complicado y peligroso? Algo que llamaba a partes de mí misma que nunca había reconocido. Hace 3 días me estaba alejando, dije lentamente, estableciendo límites, recuperando mi vida. Cuando supe que estabas herido, nada de eso importó. Solo necesitaba llegar a ti. Eso no es amor, cara. Eso es adrenalina. Respuesta de una crisis, quizás síndrome de Estocolmo. Su amarga risa terminó en una mueca de dolor. No me digas lo que siento. La ira se encendió inesperadamente. He pasado mi vida invisible, regalando pedazos de mí misma y no esperando nada a cambio. Contigo, para bien o para mal, me siento vista, valorada. Incluso en tus momentos más controladores, nunca me has ignorado. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, luego una esperanza vulnerable que rápidamente enmascaró. Lo que soy no puede cambiar, Natalia. Los peligros que me rodean nunca desaparecerán. No les pido que lo hagan. Respiré hondo, la decisión cristalizándose mientras hablaba. Pero tampoco seré una mascota protegida. Si estoy en tu vida completamente, no escondida cuando surgen problemas, no mantenida en la oscuridad sobre las decisiones que me afectan. Estás pidiendo ser socia de un hombre cuyos socios de negocios ocasionalmente intentan matarlo, dijo incrédulo. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Probablemente no del todo, admití, pero entiendo lo suficiente. Quiero verdad entre nosotros, Salvador. Verdad completa. Permaneció en silencio por un largo momento, los cálculos internos visibles en sus ojos. Finalmente, asintió una vez con decisión. Verdad. Entonces, te amo, Natalia Chen. Desde el momento en que tu sangre salvó mi vida, quizás. O tal vez desde la primera vez que te mantuviste firme frente a mí. No lo planeé, no lo quise. El amor es vulnerabilidad, y los hombres en mi posición no pueden permitirse la vulnerabilidad. La confesión, cruda, sin barnizar, me robó el aliento. Vulnerable. Y sin embargo, aquí estás. Aquí estoy, asintió, haciendo una mueca al cambiar de posición. Herido porque estaba pensando en ti en lugar de vigilar a los hombres de Martínez, rompiendo todas las reglas por las que he vivido, arriesgándolo todo. ¿Vale la pena? Pregunté suavemente. Su mano libre se alzó para acariciar mi mejilla. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Vale, Natalia Chen, reestructurar un imperio? ¿Vale la pena cambiar hábitos que me han mantenido vivo durante décadas? Esperé, el corazón en vilo. La respuesta aterradoramente es sí. Su pulgar trazó mi labio inferior. Pero la pregunta sigue siendo si yo valgo el peligro que enfrentarás, los compromisos que harás, la vida normal que perderás. Había pasado las horas de su cirugía contemplando exactamente esto. La enfermera que salvaba vidas de la manera convencional contra la mujer que podía estar al lado de este hombre poderoso y complicado mientras navegaba por su peligroso mundo. La existencia invisible que había construido contra la vida vibrante, aunque peligrosa, que me llamaba. Nunca he tenido una vida normal, dije finalmente, y nunca me había sentido plenamente viva hasta ti. Habrá reglas, advirtió, la fuerza aún en su voz a pesar de su estado debilitado. Precauciones no negociables, medidas de seguridad. Y habrá límites a esas reglas, repliqué. Mi trabajo, mi independencia. Estos no son accesorios que esté dispuesta a desechar. Una sonrisa genuina, no el encanto calculado que a menudo desplegaba, transformó su rostro. Negociando términos ya, serás formidable en este mundo. No me uno a tu negocio, aclaré rápidamente.
No, pero te unirías a mi vida. Las dos cosas no pueden separarse por completo. Su expresión se volvió seria de nuevo. No puedo prometer seguridad, Natalia, pero puedo prometer que cada recurso a mi disposición, cada hombre, cada peso, cada pizca de mi fuerza, se dedicará a proteger lo que es mío. Y no te equivoques. Su voz se hizo más posesiva. Tú eres mía, tan seguro como mi sangre ahora es tuya. Debería haberme irritado con la declaración. En cambio, sentí una sensación de rectitud instalarse en mis huesos. Y tú eres mío, repliqué. Las palabras con el peso de la elección, de reclamar en lugar de ser reclamada. Todo tú, el empresario, el protector, el paciente, el hombre. 6 meses después, me encontraba en la terraza de nuestra villa siciliana, observando el Mediterráneo brillar bajo el sol poniente. Mi licencia de enfermería se había transferido internacionalmente, permitiéndome trabajar a tiempo parcial en una clínica local mientras completaba una especialización en traumatología. El negocio de Salvador había evolucionado. Algunos aspectos eliminados por completo, otros legitimados. El imperio reestructurándose alrededor de las nuevas prioridades de su emperador. El peligro no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no me mantenían en una ignorancia protegida, sino que me incluían en las reuniones de seguridad, consciente de las amenazas, involucrada en las decisiones. Los aretes de rubí que me había dado por primera vez se habían unido a otras joyas, cada una marcando hitos en nuestro romance poco convencional, pero ninguna tan preciosa como la banda de platino en mi mano izquierda, engastada con un solo rubí que coincidía con la llave que aún llevaba alrededor de mi cuello. Escuché sus pasos antes de sentir sus brazos rodear mi cintura por detrás, su aroma ahora familiar envolviéndome mientras me besaba el cuello. Sin remordimientos, cara mía, murmuró contra mi piel. Me recosté en su sólida fuerza, observando el sol hundirse en el mar, a un mundo de distancia del hospital de la Ciudad de México, donde mi sangre había fluido por primera vez en sus venas, uniéndonos de maneras que ni la ciencia ni la superstición podían explicar completamente. Ninguno, respondí sinceramente, girándome en sus brazos para enfrentar al hombre que me había visto cuando era invisible. El guardián peligroso que me había mostrado que la seguridad y la pasión no eran mutuamente excluyentes. El alma complicada, cuya oscuridad complementaba en lugar de extinguir mi luz. Algunas elecciones reescriben el destino. La sangre llama a la sangre, asintió. Las palabras, un eco de lo que me había dicho en esos primeros días tentativos. Su mano se posó protectoramente sobre mi abdomen, donde nuestro hijo, aún no anunciado pero sospechado, podría estar creciendo. Un nuevo lazo de sangre, una continuación de lo que había comenzado en esa habitación del hospital. Mientras sus labios encontraban los míos en la luz menguante, supe con certeza profunda que algunas conexiones trascendían la lógica, desafiaban la categorización. Lo que había comenzado con una donación anónima a un extraño moribundo se había transformado en un lazo que ninguno de los dos había buscado, pero ambos habían elegido finalmente. Una historia de amor escrita en sangre, sellada con rubíes y destinada a dejar su huella en dos mundos que nunca estuvieron destinados a fusionarse hasta que lo hicieron.